desde hace 30 años sobre el tema del cambio climático. Y lo que dijo hoy, o lo que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas y la directora del PNUMA, no es muy diferente a lo que dijeron el secretario de Naciones Unidas hace 30 años y la directora de PNUMA hace 30 años. Es muy angustioso en ese sentido. Lo digo porque yo he participado en las negociaciones clave de cambio climático desde hace 30 años. En esta ocasión no iré a Glasgow por asuntos de la pandemia. Es la primera vez que no asisto. Y las advertencias han sido las mismas y con el mismo énfasis. La diferencia hoy es que ya el plazo es muy corto para tomar las medidas que nos coloquen en una senda de reducción del incremento de gases de efecto invernadero, el incremento de la superficie promedio, de la temperatura de la superficie promedio de la Tierra en 1.5 grados centígrados, que no se transgreda ese punto. Entonces, lo que uno puede decir con toda claridad es que después de 30 años de negociaciones y de compromisos que se han hecho, la mayor parte de esos compromisos no se han cumplido, lejísimos de cumplirlos, 30 años estoy hablando, y uno podría decir que el fracaso más colosal de los líderes políticos y empresariales del mundo en el siglo XX y en el principio del siglo XXI es el cambio climático, lo que puede tener unas consecuencias, como lo dice el secretario de Naciones Unidas, de la mayor gravedad. Y es muy preocupante este informe, como otro que también apareció del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos sobre el futuro del cambio climático en Estados Unidos y otros países. Entonces, pues estamos en una situación realmente seria. Uno no tiene que ser alarmista. A mí no me gusta ser alarmista, pero después de haber estado en todas estas negociaciones 30 años, repito, es un fracaso colosal. Y parecería que estamos en la senda de otro fracaso, según lo dice el secretario de Naciones Unidas y según lo dice el GAP Report. Profesor, pero fíjese, usted pone sobre la mesa un hecho. De esos compromisos y esta advertencia se ha venido haciendo desde hace 30 años. Llegamos a este punto, tenemos ahora menos tiempo para lograr reducir estas emisiones y lograr reducir estos efectos que están contribuyendo al calentamiento, que están impulsando el calentamiento global. Y pues, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo lograrlo? ¿Realmente las distintas naciones van a lograr incrementar ahora este compromiso? Porque ya el que se había alcanzado hace ya 3 décadas no es suficiente. Hay que acelerar, hay que hacer mucho más para reducir todos estos factores. Y uno de los elementos que pone de manifiesto este último informe es que, por ejemplo, las medidas que se han adoptado para reactivar la economía en el contexto de la pandemia, solo o menos del 20% de estas medidas son verdes, es decir, contribuyen a este compromiso. ¿Cómo ver el futuro? A ver, yo creo que hay que dividir el tema en dos partes. Uno, los compromisos y otro, la implementación. En el año 2015 se adquirieron unos compromisos que son las denominadas contribuciones determinadas a nivel nacional. Cada país presentó un compromiso en el año 2015. Cuando se hizo la suma de esos compromisos, se encontró que nos colocaría en la senda de un incremento de 2.7 grados centígrados. Eso se dijo en el año 2015, y que por consiguiente era necesario subir la ambición. Hoy en día estamos en el tema de subir la ambición, de que se suban las contribuciones nacionalmente determinadas en forma tal que nos coloque en la senda de no transgredir 1.5 grados centígrados. Pero bien, ¿qué pasó con los compromisos que se hicieron en 2015? Que no se han implementado. Eso es lo angustioso. Han pasado 6 años. Y lo que dice el informe es que los países, por ejemplo, Estados Unidos, que es un gran emisor, que en este momento está haciendo uno de los compromisos y más importantes en subir la ambición. Pero la pregunta es, del año 2015 al año 2021, prácticamente Estados Unidos no hizo nada para cumplir con sus compromisos adquiridos en 2015. Entonces, claro, la pregunta es, siendo optimistas, se podría pensar que se va a llegar a definir unas contribuciones determinadas a nivel nacional, cuya suma eventualmente nos coloque por debajo de 1.5 grados centígrados. Digamos, es un escenario
súper optimista. La pregunta ahí sería, ¿van a implementar los países eso que se comprometieron o no? Porque en los últimos 30 años lo único que han demostrado los países es que en balance no lo han implementado. Y en los últimos 6 años, dentro de este mismo Acuerdo de París, tampoco. Hay otra entidad que se llama Carbon Tracker y que muestra que no se han implementado, que prácticamente no se han implementado en ningún país con excepción de Namibia, que es bastante curioso. Y entonces, claro, nos enfrentamos a exactamente ese problema. El informe dice algo muy complicado y es que ya los países han anunciado unos compromisos que van a, digamos, a formalizar en Glasgow y que esos compromisos solo reducirían en 7.5% las emisiones al año 2030 comparadas con los compromisos adquiridos en 2015, cuando lo que se requeriría sería 30% de reducción con respecto al compromiso original para llegar a 2 grados centígrados, o se requeriría el 55% adicional de compromisos de reducción de emisiones con respecto a lo que se hizo en 2015 para estar por debajo de unos 1.5 grados centígrados. O sea, estamos 7 veces, se requerían unos compromisos promedio de todos los países de 7 veces el que han comprometido hasta septiembre 30 de este año. Entonces, sí, la situación es de una complejidad extraordinaria, por la razón que le estoy diciendo, que una parte hay que subir los compromisos, hay que subir la ambición, supongamos que se sube, pero no parecen existir las suficientes condiciones, según dice el mismo informe, para su implementación. Y la prueba reina es que hasta la fecha ya han pasado 6 años del Acuerdo de París y la implementación está lejísimos de lo que los países se comprometieron en el año 2015. Profesor, le agradecemos mucho su